Bienvenidos un día más al canal de Mogra Traumatólogos. Imagino que recordaréis que hace unos meses subimos un vídeo sobre el tratamiento de la pseudoartrosis o no unión del escafoides. Un vídeo un poco complejo en el que tratábamos un caso un pelín pasado de, pues como digo, defecto de consolidación o de crecimiento de hueso en el hueso escafoides, una cosa que es relativamente frecuente. La verdad es que el vídeo quedó bastante chulo, como digo, un poco avanzado para pacientes, pero os animo a revisionarlo en el canal. Vamos a repasar un poco que el escafoides es un hueso bastante complejo, sobre todo por su vascularización, porque toda ella entra por la parte distal, por la parte más pegada a los dedos, y eso impide que lleguen bien los vasos a la zona proximal, a la zona que está pegada al radio, y se produzcan con relativa frecuencia este defecto de consolidación, no unión o pseudoartrosis. El caso que nos ocupa es un caso no tan pasado como el del vídeo anterior, por eso os lo traigo, porque creo que es más representativo y os va a quedar muy claro reforzando los contenidos o la información que vimos en el otro vídeo. Aquí estáis viendo perfectamente las tres reconstrucciones del TAC, como pues tenemos esa pseudoartrosis de escafoides, ese déficit de consolidación o no unión, ¿vale? En los tres ejes, como veo, también muy remarcable la deformidad del semilunar en extensión, en DISI que se llama, porque se va con el polo proximal. Veis que es un caso, bueno, que en principio no parece muy complicado, que se ve bastante bien y que aquí tenemos la radiografía que también es muy representativa. Como digo, caso claro de pseudoartrosis o no unión de escafoides, no muy pasado y con una extensión del semilunar, ¿vale? Podéis volver para atrás para verlo tranquilamente. La visión es muy similar a la que veíamos en el otro vídeo. Tenemos ese gap, ese espacio entre el polo proximal y el polo distal del hueso escafoides. Estamos trabajando en la mediocarpiana. También os animo a ver el vídeo de la articulación mediocarpiana normal, os lo dejaré arriba en la pestaña. Y como veis, en esta ocasión, en el foco de no unión o pseudoartrosis, ya vamos a referirnos todo el rato a ella como pseudoartrosis, no tenemos ese hueso escleroso tan complejo que teníamos la otra vez. Estamos viendo hueso esponjoso, que es el hueso que está dentro de los huesos, propiamente dicho, valga la redundancia. Como veis, es un hueso mucho más sano y que tiene trabéculas, que tiene, vamos a presumirle, una capacidad de cicatrización cuando lo desbridemos. Ahora mismo lo estamos desbridando con un senobiotomo para quitar toda la fibrosis y los restos de cicatriz, y ahora después con una cucharilla. ¿Vale? A la derecha o más cerca de la cámara queda el polo proximal. Si siguiésemos avanzando hacia la derecha encontraríamos el hueso semilunar, a la izquierda el polo distal y arriba está el hueso grande. Insisto, estamos trabajando en la mediocarpiana. Veis que estos son restos de cicatriz ineficaz del intento de cicatrización que ha tenido el escafoides al haber estado moviéndose sin una fijación quirúrgica. Por eso cuando el hueso escafoides no cicatriza en estas condiciones, pues hay que operarlo, y yo particularmente realizo esta técnica que luego comentaré en la referencia bibliográfica. Seguimos trabajando el foco de no unión o pseudoartrosis con la cucharilla para tener un hueso esponjoso viable que después de introducir injerto y fijarlo con un tornillo, pues tenga potencial de cicatrización, es decir, pues pueda crecer los vasos a través de las trabéculas, a través del hueso esponjoso, y se produzca la curación del hueso, porque el hueso, no olvidemos que tiene que cicatrizar solo, ¿veis? Hueso esponjoso a ambos lados de buena calidad. Esta visión es bastante bonita, y al fondo obviamente el radio, está la radiocarpiana. Podemos atravesar de la articulación mediocarpiana a la radiocarpiana a través del foco de pseudoartrosis. Bueno, como estaba comentando, pues para que el hueso cure hay que introducir injerto, que vamos a coger generalmente del hueso radio o del hueso cúbito en el antebrazo. Usamos la misma extremidad y lo vamos a introducir por este trocar, ¿vale? Hay muchas formas de hacerlo, pero a mí particularmente me gusta esta, por un trocar o por un protector de partes blandas. Lo introducimos. Y como veis está entrando el hueso esponjoso que, insisto, extraemos de otro hueso de la vecindad al foco de no unión. Ahí estamos introduciéndolo con un pequeño martillito, un pequeño trocar, y entra hasta el foco. Ahora lo vamos a moldar. Ahí estáis viendo. Este paso ha quedado bastante chulo, creo que se ve incluso mejor que en el vídeo anterior. Y ahora, como digo, lo vamos a, con cariño, perdón por el pamboleo, a ajustar. Aquí está el hueso semilunar, veis que me he retirado un pelín, cosas del directo. Y vamos con un pequeño frieer a aplanarlo, a ajustarlo al hueco que tenemos. Ahí estamos trabajando el injerto, aunque se ha introducido bastante bien, ha quedado bastante bien en todo el foco de no unión, para que, insisto, el potencial biológico permita al hueso consolidar. La inspiración para realizar esta técnica la he sacado de este artículo de la revista de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología por los doctores Pedro Delgado y colegas. Es un artículo tremendamente interesante que os recomiendo encarecidamente, y como digo, de él he aprendido esta técnica magnífica para el tratamiento de la pseudoartrosis de escafoides.
Y el resultado, pues, como veis, es este, el resultado inmediato posoperatorio con la fijación del semilunar, con una aguja antirrotatoria y el tornillo para que estimule la consolidación del hueso.